nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que con su apoyo y generosidad hacen posible que sigamos llevando el mensaje del Evangelio a tantos corazones. Que Dios los bendiga abundantemente. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Así quiere llevarnos Dios, como una faja, apretados contra Él, cuidándonos como se cuida una prenda preciosa, para que caminemos sus caminos y sintamos su calor, para que permanezcamos en su amor, unidos a Él, como dijo Jesús al hablar de la vida y los sarmientos. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Así me habló el Señor. Ve a comprarte una faja de lino. Te la ajustarás a la cintura, pero no la meterás en el agua. Yo compré la faja conforme a la palabra del Señor y me la ajusté a la cintura. La palabra del Señor me llegó por segunda vez en estos términos. Toma la faja que habías comprado y que llevas puesta a la cintura, ve enseguida a Perat y escóndela allí en la hendidura de una roca. Yo fui a esconderla en Perat.
como el Señor me lo había ordenado. Al cabo de muchos días, el Señor me dijo: ve enseguida a Perat y recoge la faja que yo te mandé esconder allí. Yo fui a Perat, cavé y recogí la faja del lugar donde la había escondido. La faja estaba estropeada, no servía para nada. Entonces la palabra del Señor me llegó en estos términos: así habla el Señor, de esa misma manera destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que sigue los impulsos de su corazón obstinado, que va detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos, será como esta faja que ya no sirve para nada. Porque así como la faja se adhiere a la cintura del hombre, así yo me había adherido a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, oráculo del Señor, para que ellos fueran mi pueblo, mi renombre, mi honor y mi gloria. Pero no han escuchado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Despreciaste al Dios que te engendró. Despreciaste al Dios que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró. Olvidaste al Dios que te hizo nacer. Al ver esto, el Señor se indignó y desechó a sus hijos y a sus hijas. Despreciaste al Dios que te engendró. Entonces dijo: les ocultaré mi rostro para ver en qué terminan, porque son una generación perversa, hijos faltos de lealtad. Despreciaste al Dios que te engendró. Provocaron mis celos con algo que no es Dios. Me irritaron con sus ídolos vanos. Yo provocaré sus celos con algo que no es un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Despreciaste al Dios que te engendró. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Hablaré en parábolas. En otra oportunidad, ¿verdad? Ya estuvimos hablando, imagínate, parábolas. Algo dice que desde un sentido más científico, elucubrativo, desde un pensamiento más elaborado, alguna vez cuando hablamos de teología, así es una definición de Dios. Entonces, la definición de Dios, queridos amigos, siempre lo comparamos y lo traemos desde un aspecto de la encarnación. Este gran misterio, queridos amigos, de la encarnación. Dos grandes misterios en la vida del hombre. La resurrección, que es justamente el gran misterio que trasciende incluso nuestra cabecita, trasciende, va más allá de la resurrección como tal, la vida nueva. Pero con ambas años diga tu ahí entonces viene que está totalmente supeditada a la resurrección, que es el number one como misterio, o de entonces el segundo misterio, que es la encarnación. Apenas dice la parábola para explicar lo que significa la resurrección, para entender lo que significa para nosotros esta vida nueva, la resurrección, la timbe resurrección dice en Yacapua, en Mañamonburg. Eso quiere decir resurrección, levantarse. Viene del griego anástasis, con la palabra cuera de Yaipurúa en términos religiosos que vienen de otros idiomas. Porque muchas veces decimos nomás resurrección, ¿verdad? Pero tenemos resurrección que es reanimación del cuerpo, que esto o manoa. No. Resurrección, queridos amigos, va mucho más allá que simplemente una reanimación de un cuerpo. Resurrección quiere decir que nosotros aquí ya estamos resucitados o aquí también ya estamos muertos, a pesar de que podemos estar vivos y coleando y ya estamos muertos. San Juan lo explica mejor, ¿verdad? El que cree en mí, el que se aferra a mí, ya tiene vida eterna, ella de San Juan. Quiere decir que la resurrección ya comienza aquí. En la medida en que ñandé lleva yayetu ube ñandé yarare yaguataya yapobe ñandé yaro ñandé. Esa es la resurrección. Bueno, pero decíamos que todo esto está supeditado, queridos amigos, para que podamos entender la ikatujanguaisa peña neñe eru vive lleva, pero ñandengo la da ya poco no da ya hechaino mía hasila ñantende ponajangua ya poco ana pues ya poco ana ya hecha. Vamos un poco a ver. Vamos un poco a sentir. Se cuando va a ver, y así, queridos hermanos, cualquier cosa, nosotros decimos, vamos un poco a ver, otra yuvalan de cochera, ya. Recuerda y coche pea que vamos a bendecir. Amba herida, erumi, ya es a mí. Eyumi, ya yupimi, ya llevole a mí, ya tante, no para y vaina, a ver que amo, etc. La yuvalan de coche. Pues me alquila sete y oga y amo y nada, amor, recuerden. Ya a mí, ya ella. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Es decir, sobre algo que nosotros deseamos, que nosotros anhelamos, que nosotros buscamos. La yeya pojanguaubea tenemos, ahí está, la encarnación, supeditado. Yapocuana, yaheshana, ñañanduana, y eso es el testimonio, pea ñande yaheshana. Bueno, esa es la parábola, queridos amigos. Ñande yara, como ve usted ñande y ñande, va el ñande yaheka. El ñande, entre comillas, la yayowasea. El yawerusea ave ñanderoga pube. El yawerusea ave ñandenetame con ñande Paraguay. El yawerusea ave la ñande atiguasupe, nuestra capilla, nuestra comunidad, nuestra iglesia. Es la yaybotá. El yausea de otra manera, ¿verdad? Eso sería el objetivo hacia donde caminamos. Moto y la ñande GPS y la lleva. Bueno. Y entonces, queridos amigos, eso se dice el reino de Dios. El reino de Dios, lo general. Queremos que Dios aquí reine. Queremos que Dios esté aquí en medio de nosotros. Amba eisha ñandé, esto que es el elemento primordial y esencial a donde nosotros queremos llegar. Como segundo misterio, la encarnación, vamos a llegar
a realizar. Porque incarnis, encarnación quiere decir cuáles son los instrumentos que Dios utiliza o cuál es el instrumento esencial y fundamental. Peña de Jay Puruta, Jinala Yaguatajanwa, lleva Peñandera Pegoto, Yanguajanwa, nuestro objetivo. Y ahí el Señor nos presenta, aquí el Señor nos dice, ¿verdad? El reino de Dios se parece a. Es una comparación, porque esa comparación es lo que nosotros día a día estamos tocando, estamos conociendo. Erubita es a mí, hoy cota va tapando y como hay, ya tante a mí ya poco miese, ¿entienden? Queridos amigos, qué maravillosa que es, ¿verdad?, la revelación de Dios. Pero con ambas porque o si no, ya pita para estilo protestante, la yaguerosa pucaya lleva peña de yañe, pero después no vamos a lo concreto. Y entonces después hacemos, ¿dónde está el Santo Rosario que dice aquí que esto, que aquello, hoy la Santo Rosario? No. Estos son los caminos, queridos hermanos, que sí o sí están supeditados a un camino de obtener esa gracia que estamos necesitando. Y eso es encarnación. Quiere decir que en cada cultura, en cada tiempo, nosotros tenemos que hacer realidad, queridos amigos. No es entonces traer ideas abstractas y leemos y siempre. No, la conversión es aquí y ahora, queridos amigos, aquí. Que haya Charles González Paliza en vida, queridos hermanos, en tu vida, ahora. Y más aún le voy a decir otra cosa, queridos amigos. Upeaña de Yeyapuana con Anga, porque para nosotros, este es nuestro tiempo. Ñandé dentro de 100 años, donde lleva pues a ver televisión donde ve o donde fuere, la lleva, ya en tu con Anga. No, nadie de nosotros va a estar ya paradito aquí. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y entonces, queridos amigos, este es nuestro tiempo. Este es el momento. Incarnis, encarnación, realidad. Aquí y ahora. Entonces él compara el reino de los cielos, se parece a ese grano de mostaza, entero de teo y cuando mañana la mostaza. Se oía esa porque hace 10 años de Israel, 10 años. A bebé, rojo lleva al uno, cueran y los rayos, esa casa, vea la mostaza. Andilla, se nunca anda de la mostaza, o bebé allá. Allá, lo ya, entero de teo, no muy la pobre. La semilla de mostaza de mañana, y vende popo y te vea casi inderecha. Casi inderecha, ese yo que de obvia, se veo pisa. Y vende popo y te ve. A mi chetereingo, ahí está. Es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña la semilla. Y vale, goñan de yaran, encarnación, o mañana, o esa, es la más pequeña de la semilla. Pero cuando crece, es la más grande de las hortalizas. Y se convierte en un arbusto. Pégale, de yara esa. Vaya la michetereía lleva esa semillita que está ahí. Pero sin embargo, mira ahora lo que creció. Ojo, la más grande de la hortaliza. De tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramos. Bueno, queridos amigos, es simplemente para darnos a entender que el reino de Dios, nuestro trabajo para llegar a nuestro objetivo, lo que es un poco abstracto, nosotros lo vamos a hacer con una cuestión nuestra que es bien antropológica, bien humana. Ñandemante yayapota. Ahora ya terminar la seña, vendiese yo que fuera, vaya esa huella, con allá llegana. Es Paraguay y potá. Iglesia ya hipotaña de manera, ñanderoga puya hipotaña de manera, ñandemante yayapota. Eso es encarnar. Yo. Vamos a responsabilizarnos. Y Jesús nos enseña eso a través de un elemento antropológico, de algo tan humano, queridos amigos, donde nos llama a nuestra responsabilidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestra Iglesia, para que haga crecer la semilla del reino con mucho amor y con perseverancia, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino.
por los que trabajan en las pastorales, para que tengan paciencia, capacidad de escucha y sean fermentos en la sociedad actual, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por las autoridades de nuestro país, para que trabajen a instalar políticas públicas que responden a las necesidades del pueblo, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, estos dones que tu generosidad ha puesto en nuestras manos, y concédenos que este sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una sola voz, con los ángeles cantamos tu gloria, gozosos, diciendo: eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo,
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Quítate el pecado.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Señor, que esta Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, nos ayude a corresponder al don inefable de su amor y a procurar cada día nuestra salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.